Una película que reúne al director y a los dos protagonistas de Forrest Gump 30 años después, pues debería ser un éxito asegurado, ¿no? ¿No? I'd like you to meet Margaret. Nice to meet you, Margaret. Nice to meet you, Mr. Young. Time sure does fly, doesn't it? Antes de empezar a hablar de Here, quiero recordaros que os podéis suscribir a este canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y también te recuerdo que ya tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. El próximo jueves, día 5 de diciembre, se estrena en cines Here, la nueva película del director Robert Zemeckis. Es un director que no necesita presentación, pero para los que estéis así un poco olvidadizos, os recuerdo que es el director, entre otras muchas cosas, de Quién engañó a Roger Rabbit, Regreso al futuro, Forrest Gump, Contact, El náufrago y para mí uno de sus mejores últimos trabajos, sin duda, The Walk, llamado en España El desafío. Tremendo peliculón. Este año llega con una nueva película donde reúne de nuevo a los actores Tom Hanks y Robin Wright para ser protagonistas de una nueva historia. Se trata de la adaptación de una novela gráfica que lleva el mismo nombre, escrita por Richard Maguire. Es una historia cuanto menos curiosa porque el concepto de esta idea lo que plantea es que la cámara, nuestra perspectiva, no se va a mover en ningún momento. De hecho, Here solo tiene un único movimiento de cámara. Y diréis, ¿cómo puede pasar esto? Pues básicamente el espectador va a representar un punto físico en el planeta Tierra donde vamos a ver cómo pasa por delante una cantidad de tiempo ingente. Es un planteamiento existencial muy llamativo y donde vamos a ser testigos de muchos momentos históricos, no solamente de la historia del ser humano, sino del planeta al completo. ¿Salen dinosaurios? Sí. ¿Puede que os recuerde un poquito a la introducción del árbol de la vida? Puede ser. Pero va por otro sitio. No vamos a hablar de religión, sino simplemente destripar lo que significa la experiencia vital del ser humano, que no es tampoco moco de pavo, hay que decirlo. El punto en el que se colocará nuestra perspectiva será testigo de la vida de muchas generaciones porque nos encontramos directamente en el salón comedor de una casa colonial por la que han pasado muchas generaciones. Pero claro, el hecho incontestable de no poder mover la cámara es un problema. Seguramente si os gusta muchísimo el cine, sabéis que el cine precisamente empezó así, plantando una cámara donde sea y viendo cómo pasan cosas por delante, empezando por esa entrada al tren en la estación o la salida de la fábrica de los obreros. 2 piezas cinematográficas de los inicios del cine que son básicamente eso, plantar la cámara y dejar que las cosas pasen. Así es un poco como se siente esta película en parte, porque después va a jugar mucho con esas diferencias entre generaciones. Ahí es donde está para mí la mayor ventaja y lo más efectivo en esta nueva cinta. Y es que esas comparaciones, esos contrastes entre la cultura de diferentes generaciones crean momentos muy divertidos. Utiliza esa manera de contrastar para conseguir humor. Pero claro, teniendo en cuenta que es un reflejo de la experiencia humana, también vamos a tener momentos para el duelo, la tristeza, el recibir malas noticias. Es un poco un conjunto, una macedonia de todas las cosas que te pueden pasar en tu propia vida. Pero esa cámara estática e inamovible provoca una falta de emoción muy evidente. ¿Por qué? Es como si estuvieras grabando una obra de teatro sin que la cámara se pudiera mover. Porque a día de hoy, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, pero la versión grabada de, por ejemplo, el musical Hamilton tiene también muchos planos cortos, primeros planos incluso, planos medios, todo para añadirle más emoción a la historia. Simplemente pensad, ¿por qué las entradas de arriba del todo donde se ve a los actores muy pequeñitos son más baratas? Pensadlo. Pues aquí es un poco lo que ocurre. Tienes un encuadre fijo constantemente en el que lo único que ves es el salón de una casa y un ventanal al fondo. Vas a ver a los actores de perfil, incluso de espaldas, desde muy lejos y les estás escuchando perfectamente. No te pierdes nada del diálogo, pero al verles de esa manera pierdes mucho esa gestualidad, el trabajo del actor se ve muy diluido con esas distancias. Incluso hay momentos en los que se hace difícil ver los detalles dentro del escenario.
Hay un momento en el que pensé, ¿por qué esta señora le está hablando al sofá? Y luego resulta que no, que había alguien tumbado en el sofá, pero yo lo único que veía era un bulto con mantas. O se mueve o el espectador no entiende que hay una persona ahí en el sofá. Tiene muchas desventajas esta manera de adaptar esa novela gráfica. Aquí Robert Zemeckis ha querido ser muy fiel a la novela gráfica y no moverse del sitio. Pero en mi opinión, si hubiera abierto un poquito más la mano y si hubiera dado ciertas licencias para mover un poquito la cámara, no te voy a decir que fuera muy exagerado, creo que le habría dado más emoción, porque es muy difícil conectar con esas interpretaciones y con lo que está ocurriendo cuando les ves tan lejos y es como si tuvieras cemento en los pies, no puedes moverte y estás deseando ver esa acción mucho más de cerca. Seguramente porque en el cine estamos ya muy acostumbrados a ver los primerísimos planos de los actores cuando están llorando o cuando están haciendo un monólogo impresionante. Y sin embargo, esa posición estática lo que hace es que el espectador se desconecte y simplemente es como si les estuvieras espiando a través de un pequeño agujero y aunque esté hablando de experiencias muy humanas, es irónico, pero le falta esa conexión humana. Además, también vamos a descubrir muchos elementos culturales que se ciñen sobre todo a la sociedad estadounidense, porque una casa colonial como la que vemos en la película puede ser muy habitual en Estados Unidos, pero por ejemplo en otros países, incluso en Europa, donde hemos pasado en los últimos siglos por muchas guerras, es muy raro que en una casa hayan vivido más de 3 generaciones como mucho. Entonces hay elementos que son muy propios de la cultura estadounidense que, bueno, a ti igual como que ni te van ni te vienen. En ese caso son detalles muy localizados en ese país en concreto. Hay otro elemento que salta bastante a la vista y es que sí tenemos a los actores Tom Hanks y Robin Wright interpretando a esta historia protagonista que es la que se lleva más atención. Ellos son la historia, esa experiencia vital que es el núcleo de la película. Y claro, vamos a verles con un aspecto muy rejuvenecido. Esto no es raro, el de-aging ya lleva unos cuantos años en la industria cinematográfica, no siempre sale muy bien, no lo vamos a negar, pero en este caso Robert Zemeckis ha utilizado una actualización de este de-aging que se llama Metaphysic Live. Es un nuevo sistema que consigue hacer el de-aging pero en directo. No necesita tanta parafernalia, es como si les pusieras un filtro de Instagram directamente. Y aunque está bien hecho, se sigue viendo un poco raro. Hay como esa sensación de ¿qué le pasa en la cara? Parece un poco de plástico o de cera, no sé, es raro. Y luego también, sobre todo en el caso de Tom Hanks, no sé por qué, pero cuando interpreta a su personaje siendo muy joven, tiene un aspecto físico extrañísimo, es como que le hace una cosa muy extraña en los hombros. No sé si esto estará hecho a posta y el personaje es así, porque no he leído la novela gráfica, y no sé si se debe a esa postproducción o al Metaphysic que hace ahí una cosa un poco extraña. El caso es que sí, que vais a ver muchos efectos visuales en esta película, porque evidentemente, aunque la película está rodada en su mayoría en un pequeñito estudio, en una habitación, esos cambios generacionales también van a hacer que tengamos muchos efectos visuales para, por ejemplo, en otras cosas, ver ese mismo punto del planeta Tierra, pero cuando había dinosaurios, por poneros un ejemplo. El concepto es muy interesante. Desde luego, con estos protagonistas y acompañados de nuevo por Robert Zemeckis, debería ser un éxito seguro. Pero esa falta de conexión le juega una mala pasada a la película. Es verdad que seguramente como adaptación de la novela gráfica sea fantástico, pero la misma palabra adaptación no sería muy correcta en este caso porque creo que son medios diferentes. Una novela gráfica adaptada a una película tiene otras características y creo que se deben utilizar los beneficios del cine actual para ensalzar todavía más la historia de la novela gráfica. Por eso me da la sensación de que en este caso Here funciona más como un experimento visual que como una película narrativa que quiera ir un poquito más allá. Porque sí, es muy bonita, es muy tierna, tiene momentos entrañables, pero sigo pensando que le falta algo más, le falta esa emoción, le falta que el espectador pueda entrar de verdad en la historia. El humor y el contraste entre generaciones funciona muy bien, pero se te queda una película, como se suele decir, un poquito descafeinada. No te llega a decir nada en realidad. Y claro, teniendo en cuenta que tenemos a Robert Zemeckis, tenemos como compositor de la banda sonora original nada más
y nada menos que a Alan Silvestri, porque CMX tonto no es. Y claro, pensaréis, bueno, a lo mejor la banda sonora ayuda mucho a sentir esa emoción, y me he encontrado evidentemente con una banda sonora que es buena, porque las manos de Silvestri son las manos de Silvestri, pero aún así no es una banda sonora que llegue a destacar. Si me dices que tuviera un tema principal que te levanta toda la película y toda la emoción de lo que se está contando, pues te lo compro. Pero tampoco. Es una banda sonora original bonita, adecuada a la historia, pero tampoco llamativa. Entonces se te queda todo a mitad de camino. Una pena, porque contando con esos dos actorazos y con una historia que de verdad tiene un concepto interesantísimo y habla de cosas muy importantes, de cambios generacionales, de cómo el trauma va pasando de una generación a otra, en fin, hay millones de temas metidos en esta película que te hacen reflexionar y que te sacan también una sonrisa, consigue ser humorística en cierto modo, pero se queda en algo que no trasciende más allá. Una verdadera pena. Por todo esto, para mí, Here es un 6,5, la he disfrutado, pero creo que hay que saber también a lo que vas, y sabiendo eso, que es más bien un experimento visual, que Robert Zemeckis, un director que nos ha dejado unos movimientos de cámara loquísimos, que le encantan los efectos visuales, que le encanta la tecnología que ofrece el cine, que decida hacer una cinta en la que no va a mover la cámara, bueno, pues seguramente haya sido un reto personal para él, pero no es una película que vaya a resonar demasiado ni culturalmente ni dentro de lo que es la realización cinematográfica. Creo que hace un gran honor a la novela gráfica y seguramente su autor estará muy contento con el resultado que tiene la película, pero una vez más creo que son diferentes medios y se debería haber adaptado un poquito más a las ventajas que tiene hacer cine hoy en día. No plantearlo tanto como esa salida de los obreros de la fábrica. Pero como os he dicho 1000 veces, el cine es un conjunto de miles y miles de decisiones y bueno, luego esas decisiones tienen consecuencias. Te puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Así que esa es mi opinión. Si vais el día 5 de diciembre a ver esta película, por favor contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. También me interesa saber si tenéis ganas de ver esta nueva película de CMX reuniendo a Tom Hanks y Robin Wright, que me parece interesante cuanto menos. Como siempre, te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.